BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Buenas noches. Hace 30 años Chile recuperó su democracia en un plebiscito histórico y que ha quedado en la historia permanente de esos hitos que se van a recordar por tantos años. Y el rostro y la voz del no, o sea, de la recuperación de la democracia, fue Patricio Bañados, que nos acompaña esta noche. Hace 30 años que ocurrió todo esto. Hola Patricio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y yo sé que das pocas entrevistas, así que muchas gracias. Te agradezco. Cuando un hombre hace algo perfectamente estúpido, es siempre por los más nobles motivos. Oscar Wilde. Tú lo tienes acá en uno de tus libros. ¿Por qué citas a Wilde a propósito de las cosas que han ocurrido? Bueno, habría varios ángulos para responder a eso. En el plano personal, digamos, y ajustándonos a lo que es la moral actual del modelo que se está imponiendo en el mundo, ¿no? Cuánto tienes, tanto vales. La verdad es que yo destruí una carrera sumamente exitosa en todo sentido, incluso en ese sentido que es el que más importa económicamente, oponiéndome por mi cuenta, sin tener compromiso alguno con partidos políticos, porque nunca he intervenido en política. La interrumpí porque sentía un mandato moral. Cuando me pasaron noticias que yo no podía leer porque me daba vergüenza personal, no las leí. Cuando esto sucedió 3 veces y estuve 5 años cesante. A raíz de eso vino la oferta para la Franja del No, y otra vez vino la duda, porque si esa gente durante 5 años nunca me dio ni siquiera un telefonazo, yo había quedado con niños en el colegio, en la calle, pero yo no tenía problemas económicos porque trabajé 10 años en Europa, no por bolitas de dulce, siempre he sido una persona ordenada, jamás he necesitado tener un automóvil de lujo, cosas por el estilo. Pero igual estaba yo sin trabajo, con trabajos menores. Y viene esta oferta de estos políticos que por primera vez en la vida se ponían en contacto conmigo, yo ni los conocía. Y otra vez piso el palito, digamos, porque, claro, lo medité, conversé con mi familia, conversé con amigos, mira esto, lo otro, pero finalmente la verdad es que había una causa superior. Poner fin a una vergüenza nacional como era vivir en dictadura. Algo que yo, con bastante más años que tú, la verdad es que nunca imaginé que iba a vivir en Chile una dictadura. Y una dictadura, perdóname, pero tan burda, de un hombre tan ordinario. Tosco, Sí, ríspido. gritón, nunca se escuchó una palabra de amable, de unión, siempre, oh, cuidado con esto. Entonces, lo sentí como un deber de mi educación, de mi formación. Mi padre también había sido político. Había sido un político tan bueno que nos dejó en la calle cuando se murió. Tú fuiste siempre un hombre libre, que no pertenecía a partidos políticos, que tenías una posición que frente a determinadas circunstancias estaba a favor o en contra, pero desde un espacio de libertad. Tú no quisiste la Unidad Popular. No, me opuse a la Unidad Popular. Te opusiste a la Unidad Popular y te opusiste también a la dictadura del general Pinochet. Y después de todo, de leer tus libros, porque aquí tengo uno, Las Confidencias de un Locutor y estas Reflexiones de un Iluso, tengo la impresión que ser libre en Chile, de verdad libre, es un costo altísimo. Tú has pagado un costo altísimo. Sí, efectivamente, digamos. Porque Chile es una sociedad mucho más reducida de lo que tendría que ser. Está estratificada, de modo que el grupo que manda aquí, el que importa, el que toma las decisiones, es un grupo relativamente pequeño, que a mí me parece que viven como en Versalles, está entre la clase política y la clase económica más pudiente. Y ahí se resuelven las cosas. Entonces,
la persona que se margina de ambos sectores es mirado incluso con desprecio, que no comprende y se paga un alto costo. Tú fuiste la voz, el rostro del no. Te llamaron, tú no los conocías, dijiste que sí. ¿Lo volverías a hacer? Yo creo que no. No me arrepiento de haberlo hecho, porque en realidad es un honor, es un premio que me llegó. Pero no lo volvería a hacer porque, supongamos que se vive de nuevo, fue tal el desprecio de la propia gente que me llamó a ese papel, porque yo no, imagínate que un periodista de esos sectores, no lo voy a nombrar porque no me interesa hacer una cosa personal de esto, pero de los sectores de estos políticos que me fueron a rogar que me hiciera cargo de esto, porque era la persona de más confiabilidad, que aquí, que allá, qué sé yo. Bueno, el periodista de ahí me hace una entrevista cuando habíamos ya triunfado con la elección de Elwin y me dice, ¿oportunista? Entonces, yo no. Claro, si a ti te dicen, usted asaltó el Banco de Moscú la semana pasada, tú no sabes qué decir. Pero si te dicen, es verdad que usted fue a ver una película, no sé qué, bueno, pero Moscú, entonces yo no supe qué responder. Pero eso obedeció a una conducta que siguió la gente de la concertación conmigo. ¿Sabes qué pasó? Parece que no me dieron el impacto que iba a tener al cabo de 15 años de silencio en la televisión, toda encaminada a presentar solo un punto de vista, el que apareciera un punto de vista diferente. Ese ya es un golpazo, pero que además con una cara. Entonces, la cara de la persona es muy injusto. Yo creo que es injusto porque la verdad es que hubo mucho trabajo previo. La franja misma era un portento y yo no tengo ninguna responsabilidad en eso, digamos, no me puedo adjudicar mérito porque la hicieron cineastas, humoristas, libretistas, etcétera. Yo solo la presenté, pero claro, fue la cara que vio la gente. Entonces alcanzó una proyección por cadena nacional durante un mes, todas las noches, por primera vez en 15 años. Entonces alcanzó una proyección esta que yo no busqué y parece que provocó mucho escozor en mucha gente, desde luego en gente de muy arriba, que me contaron una cosa muy divertida. Un embajador de la Concertación, un hombre muy simpático, dice que cuando se acercaba el último día, el de la votación, dijeron, bueno, alguien tiene que preparar a la población y decirle, mire, no tema porque va a haber militares, pero esto es típico en las elecciones en Chile, los lugares de votación son guardados por el ejército, qué sé yo. Alguien tiene que decir y que estén tranquilos. Entonces, ¿quién? Y nombraron a 2 o 3 próceres que no los quiero nombrar. No los quiero nombrar tampoco porque no quiero líos. Si yo vivo tranquilo, tengo una buena vida. Nombraron a, imagínate quiénes, los grandes. Y dice que él les dijo, perdónenme, pero yo creo que la persona que más le cree a Chile en este momento es a Patricio Baños. A Patricio Baños. Entonces, cavé mi tumba por ese lado arriba y por abajo, porque hubo periodistas que con mucho mérito, desde su militancia, trabajaron en los medios de oposición y con bastante justicia pensaban que tal vez ellos tenían más mérito para estar en esa franja que una persona que no pertenecía a ningún partido político. Tú te hiciste un harakiri. Sí. Un harakiri con un aterrizaje, digamos, relativamente suave. Claro, durante la franja del no recibí amenazas. Mi casa fue apedreada. En mi casa tiraron basura en la puerta de la casa durante años después. Despertábamos en la mañana, había basura ahí. Mis hijas ya habían sido amenazadas antes cuando hice comentario en Radio Chilena, pero también fueron perjudicadas en sus estudios. En fin, una serie de venganzas bastante miserables, diría yo. Y cuando la Concertación, cuando empezó la franja del no, se dieron cuenta, perdón, es que me da mucha risa, se dieron cuenta que era más o menos peligroso esto. Ellos se dieron... Se dieron cuenta, parece que nunca lo habían pensado, este tipo. Era como, no sé, como hacer sábado gigante. ¿Quién es este? Una cosa así. Claro,
una persona que salga ahí, que hable. Entonces, pero parece que pensaron, esto es medio peligroso. Entonces me pusieron una compañía de taxis para que me anduviera trayendo, que era muy peligroso que yo anduviera en mi auto solo, porque en cualquier momento me hacían una encerrona, no me iban a matar, pero podían interrumpir mi presencia en la franja. En fin, entonces andaba yo en el taxi para ir, y me pasa a buscar un día un chofer con la cara muy brillosa, muy moreno. No sé si tú te has fijado a los boxeadores, gente así se le pone muy brillosa la cara, parece debilitada Sí, sí. la epidermis por los golpes. Y cuando vamos rumbo al lugar donde se hacía la franja, de repente me dice, yo ya sentado atrás, ustedes los de la tele se sienten muy seguros, ¿no? Entonces, dije, mire, uno hace lo que tiene que hacer nomás. Mirando, quién sabe si usted pensaría lo mismo con una media docena de tipos machucándolo un rato. Y se me ocurrieron algunas respuestas así ácidas y mordaces, pero preferí. No le dije nada. Te quedaste callado. Me quedé callado, hermano. Pero tú tuviste algunas cosas más graves. Porque en algún momento intentaron atropellarte. Ah, o sea, sí. O sea, cosas graves pasaron. Sí. Una vez, claro, fue porque salté a la vereda y el auto se estrelló al lado. A una hija mía le pasó algo muy grave que prefiero no contarlo también. También en ese tema del atropellamiento, cuando estaba en el colegio. Voz, rostro del no. Imagínense lo que fue eso. Pero resulta que el año y medio que siguió al triunfo del no, fui expulsado de los pocos trabajos que tenía, excepto de la radio Beethoven. Te voy a preguntar de eso después de la pausa. Volvemos en un instante. Patricio Bañado está esta noche con nosotros y es un placer hablar con él. El año y medio que siguió al triunfo del no, fui expulsado de los pocos trabajos que tenía, excepto de radio Beethoven, y objeto de varias amenazas de la concertación absorta en el reparto del botín que vislumbraban próximo, no volví a saber. Claro, y tal vez valga todavía esto. Yo iba 6 meses después de la franja del no, o 3 meses, o 9 meses. Iba al médico, por ejemplo, el médico me decía, ¿y la política? ¿Cómo está? Y yo, ¿qué política? Yo nunca me he metido en política. Solamente soy un ciudadano responsable. Que yo creo que también es un error, porque para ese Versalles dirigente que hay en el país, ese núcleo formado por el poder económico y el poder político, en realidad ser un ciudadano consiste en ir a votar cada tanto tiempo, pero no se me mete en otras cosas porque usted no. Así que yo rompí esa norma y no supe más de nadie, hasta cuando llegó la elección de Elwin al cabo de un año. Y de nuevo la llamada. Sí, porque ahí una vez, una semana había bajado un poquito Elwin y había subido un poquito Vigi. Y ahí se acordaron y me llamaron de nuevo. Hice la franja de Elwin, que por todo lo buena que la franja no fue mala, pero era carrera corrida, ¿no? Pero era muy mala, ¿no? ¿Y quién llamó por Elwin? Yo creo que los mismos. Genaro Arriagada y toda esa gente, ¿no? Sí, y Sergio, mira, perdón, con los años los nombres se me escapan cada día Ya, más. pero Bueno, pero Oye, los dirigentes. sí. Oye, no sospechaba, claro, la gigantesca traición ya fraguada contra mí y todos los que de buena fe creyeron en lo que hacíamos noche a noche. ¿Hubo una traición entonces? Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo comprendo perfectamente que llegar al poder después del plebiscito
con Pinochet todavía comandante en jefe del ejército, con una situación incierta hasta cierto punto también, porque no era, jamás se me ocurrió que al otro día había que salir a la calle con pancartas y banderas y ya cambió todo y cambiamos todo. No, había que tener mucha prudencia, ir paso a paso, ver qué se podía hacer o no. Estaban los senadores designados, en fin, todo eso lo comprendo perfectamente. Pero de ahí a perseguir a la gente que luchó contra la dictadura y abrazar y felicitar sobre todo a los que conservaron una prístina abstinencia. Yo soy comentarista, yo soy no sé qué, entonces yo no. En otras palabras, si están asesinando a una anciana en la esquina, tú miras y dices, bueno, pero mi trabajo es, yo soy pintor. Yo creo que no es así. ¿Te decepcionaste demasiado rápido de los políticos? Te pregunto porque tú escribiste alguna vez, me acuerdo que en La Época, está escrito en tu libro acá, reproducido, dice: 2 meses después del plebiscito, la democracia cristiana dio un incalificable espectáculo al enfrascarse en una guerra de zancadilla y descalificaciones que culminó con el Carmen Gate, incursión clandestina en sus oficinas, todo lo... ¿En ese momento ya estabas decepcionado? Bueno, es que fue como un golpazo, porque yo creí que estábamos todos en lo mismo, ¿no? Fíjate que Pinochet iba a continuar en el poder todavía un año. Se había ganado el no, pero 14 meses después venía la elección presidencial y empiezan a hacer, como lo digo en el libro, exactamente lo que Pinochet llevaba no sé cuánto tiempo predicando. Estos políticos ambiciosos que lo que buscan es esto. Justamente se estaban peleando la presidencia. En octubre, o sea, en noviembre, un mes después del plebiscito del no. ¿Te decepcionaste? Es para no creerlo esto. Entonces, Tú cuentas que hubo un acuerdo en Televisión Nacional para repartirse Televisión Nacional, además, que forma parte de los acuerdos. Y dices que esto lo reconoció Miguel Otero, un senador de Renovación Nacional, y que este acuerdo se firmó junto a Jaime Guzmán y los ministros Enrique Correa, el lobista de hace tantos años, y Ricardo Benninger. Ellos firmaron la repartija de TVN y que formó parte de los acuerdos post-no. sí, esos son datos que yo obtuve, no sé si de un libro de quien fue presidente del Colegio de Periodistas, que tengo otros datos ahí bien interesantes, cuando el embajador norteamericano dice en un cóctel que como había habido unas grandes manifestaciones, esos que hubo varias hacia el final del régimen, dijo Estados Unidos no puede tolerar otra Cuba. Voy a pedirle a mi gobierno que intervenga y que diga que esta cosa hay que solucionarla por otro lado, que se lo diga al gobierno chileno. Así que ahí estaban, este periodista, perdóname, pero Juan tengo Pablo los Cárdenas. años que tengo. ¿Ah? Juan Pablo Cárdenas. Creo Justamente, que, sí. claro. Juan Pablo Cárdenas. ¿Quién debe celebrar el no? Porque se celebra este viernes. Entonces, leo, Tironi, que tú lo conoces, que dice, Eugenio dice que el Partido Comunista no tiene por qué celebrar, pero tampoco los decepcionados. Entonces, y te lo voy a leer textual porque sí, dice: la celebración del triunfo del no hace sentido a los que pusieron su fe en ello, asumiendo los desgarros que envolvía, y a los que estiman que el 5 de octubre es un parteaguas, el punto de partida de un avance histórico de consideración. Si este hito es interpretado al contrario como un hecho casi banal, que no cambió, sino que ratificó y consolidó el estado de cosas anterior, el instaurado por la dictadura, como lo dicen algunos, que instauró la institucionalidad, la celebración para ellos, dice, no tiene ningún sentido. Entonces te pregunto, porque en una de esas tú eres de los que sostiene que se mantuvo este asunto, sí, más bien la institucionalidad, y por lo tanto... No tengo derecho a celebrar nada. A celebrar pese a que fuiste la voz y el rostro del no. Además que yo creo que perdí el derecho hace mucho tiempo porque nunca he sido invitado a estas, al cabo de 10 años, de 15, qué sé yo, cuando se hacen reuniones de recuerdo, de celebración, nunca me han invitado ni mencionado, siquiera, de lo cual me alegro mucho, porque ahora sí me mencionaron una reunión, pero por supuesto que... ¿Pero este viernes estás invitado? ¿Alguna cosa? Estoy invitado, pero no voy a ir. No, porque yo no pertenezco a ese conglomerado, no.
me dieron vuelta a la espalda, incluso me expulsaron de la televisión. En alguna oportunidad tú dijiste que en el plebiscito del 88 ganó el sí. Sí, ahí me puse un poco duro, porque si se conservó el modelo, mira, la derecha le propuso a los militares algo que ellos entienden perfectamente, que hay dos tipos de militares y por lo tanto dos tipos de ciudadanos. Están los clases, que son los soldados, sargentos, cabos y los soldados rasos y los conscriptos, y los oficiales, que son quienes van a la escuela militar y van ascendiendo, teniente, capitán, mayor, comandante. Entonces, la sociedad está dividida así, los oficiales y los clases. Entonces, lo entendieron perfectamente, fue lo que le propuso la derecha. Y esta sociedad está dividida así. Está la gente que cuenta, que maneja una serie de negocios, de oportunidades, y hay todos los clases abajo. Ahí, ¿Tú eres un clase? no, yo no soy un clase en el sentido económico, afortunadamente, Pero en términos de poder, pero de en influencia. términos de poder y de capacidad de intervenir en algo, absolutamente, claro. No hay, no escribo en ninguna parte, no tengo, aparte de que, perdona, tengo que decirte que a estas alturas no lo deseo tampoco, ya estoy muy ancianito y lo que quiero es mi pequeño chal en las piernas. ¿Qué te parece que el gobierno vaya a conmemorar el no en la moneda, el gobierno de derecha? Bueno, mira, pasan tantas cosas. Casi toda la gente que está en los ministerios, si tenían edad en esa época, votaron por el sí. Votaron por el sí. Y fueron partidarios del sí durante todos los años de la dictadura y desempeñaron diversos cargos. Bueno, esa es la verdad con que hemos tenido que vivir. Y, por favor, jamás he pensado que, salvo los que cometieron crímenes, es otra cosa, jamás he pensado yo que habría que perseguir gente. No. Cada uno es dueño de sus pecados, digamos. Pero se ha descafeinado el asunto del no, en el sentido que con el correr de los años era posible votar sí, no, y quedaba un poco lo mismo, que era un problema como de opciones, Claro. una cosa así. Claro, era entre dos posibilidades, porque... ¿Te imaginaste alguna vez que eso podía ocurrir? No, que se iba a adoptar tan exactamente la política económica, social, impuesta por la dictadura, pero adoptarla intacta, prácticamente. ¿Qué cambio sustantivo hubo de apreciación de lo que es una sociedad? ¿Dónde están los otros valores de la sociedad? De la amistad, de apreciar la naturaleza, del comportamiento diario, la comprensión de que el espacio público es un espacio común, no es un espacio que no pertenece a nadie, es un espacio que nos pertenece a todos. No, aquí es cada uno por su cuenta, eso es lo que vale. Tú hablas de tradiciones. ¿Fue Elwin un traidor, Lagos, Frey, los presidentes fueron Yo traidores? no diría la palabra traidor porque es muy fuerte, pero yo creo que se adaptaron demasiado rápidamente a las condiciones que veían sin arriesgar en absoluto, ¿no? Y yo no creo que hubiese que arriesgar mucho, pero sencillamente esto es lo que hay, vamos adelante y sucede inevitablemente que cuando tú no actúas de acuerdo a tu pensamiento, terminas pensando de acuerdo a cómo vives, porque es inevitable. Está funcionando en esa frecuencia. Estos son los problemas que tú tienes. Sobre eso estás pensando, eso es lo que estás tratando de arreglar. Y no un problema que te resulta ajeno. A esta altura, en estos últimos días, hay toda una polémica acerca de si el Partido Comunista tiene derecho a celebrar el triunfo del no, porque algunos dicen, bueno, pero no quiso estar en el plebiscito, no creía en el plebiscito, no creía en ti, que llamabas a votar que no. Y otros dicen, bueno, pero sí ese es el partido que no estuvo tan de acuerdo en mantener las políticas de Pinochet y desde ese punto de vista podría tener alguna razón. ¿Qué crees tú? Todos estamos hechos de luces y de sombras. Yo mismo, hasta unos 3 meses antes del plebiscito, pensaba que era un disparate inscribirse y participar en otra farsa de la dictadura como había sido un par de votaciones anteriores, la Constitución, sin ir más lejos.
que me significó echarme la tele entre paréntesis. Bueno, pero yo creo que el Partido Comunista tiene perfecto derecho a celebrar el triunfo, ¿no? Porque fueron opositores a Pinochet, tienen derecho a expresar su opinión y por supuesto que tienen que haberse alegrado de que terminara la dictadura, que terminaran los crímenes, la tortura, todo eso. Pero dices tú que tú no crees para nada en las políticas del PC, digamos, como ideología. Como ideología, no. O sea, lo que yo comprendo es que en un país con la estructura social de Chile es legítimo querer que haya un cierto cambio estructural, porque esta diferencia que hay entre los que tienen y los que no tienen en este país, que es una vergüenza, nunca nos va a dar paz social, si es una cosa de lo que deseamos para vivir. Y yo por lo menos lo que me gusta es vivir bien. Patricio, para terminar, ¿qué vas a hacer el día viernes? ¿Perdón? ¿Qué vas a hacer el día viernes? Bueno, me toca trabajar en la radio, así que 64 años en radio, ¿no? 64 años en radio, sí. ¿Y vas a trabajar, pero algo especial? No voy a ir a la radio Beethoven, me tocará algún concierto de Beethoven o alguna sinfonía, ojalá la pastoral, que me encanta, y agrego de vez en cuando un comentario, pero yo voy a grabar, así es que no es que esté al aire ese día. Y se me pasó, en las grabaciones anteriores se me pasó que era el 5 de octubre. Igual no habría dicho nada, porque ¿para qué seguir con este asunto? El país es de esperar que despierte al hecho de que con una gran diferencia entre los que tienen y los que no tienen no vamos a tener nunca una sociedad verdaderamente desarrollada, porque eso sí que es populismo. Cuando dicen, estamos a $1000 de ser una sociedad desarrollada. Es una sociedad desarrollada, no. Con $50.000 de ingreso per cápita, una sociedad salvaje que se andan acuchillando en las calles, eso no es una sociedad desarrollada. Entonces, que se entienda eso nomás. Para ti va a ser un día más. Sí, el 5 va a ser un día más. Gracias, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, oye, espero no haber lateado demasiado. Muchas gracias. Gracias. Un gran testimonio. Y a ustedes, muchas gracias. Patricio Bañado, voz, rostro del no. Se celebran los 30 años el próximo viernes. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.